tenue luz, creando una atmósfera claustrofóbica que pesaba mucho en los corazones de quienes estaban dentro. Era julio de 1943 en Sicilia, un lugar donde el conflicto bélico había reducido los edificios a escombros y la esperanza a susurros. Las enfermeras se movían con una precisión mecánica, sus manos temblando ligeramente, mientras se preparaban para la siguiente oleada de soldados heridos. Cada enfermera llevaba una máscara de estoicismo, sus rostros sin revelar nada de la agitación que hervía en su interior. La habitación estaba llena de un coro de gemidos y jadeos, puntuado por el retumbar distante de la artillería. Afuera, el sol ardía implacablemente, pero adentro, la temperatura bajaba con cada momento de silencio. Una enfermera, con la respiración atrapada en su garganta, miró hacia la puerta. La entrada estaba entreabierta, crujiendo suavemente mientras se mecía con el viento. Cada sonido se sentía amplificado, estirando la tensión hasta un punto de ruptura. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho, haciendo eco de la incertidumbre que se cernía como una nube oscura. Habían pasado horas desde que vieron a un médico por última vez, y el peso de la responsabilidad se les clavaba encima como una manta de plomo. De repente, la puerta se abrió de golpe y 2 soldados entraron tambaleándose, sus uniformes desgarrados y manchados. Sus rostros, pálidos y demacrados, transmitían una fragilidad que destrozaba la fachada estoica de las enfermeras. Un soldado se apoyaba pesadamente contra el marco de la puerta, su respiración entrecortada, mientras observaba la habitación. El otro, con los ojos muy abiertos y salvajes, se agarraba el costado, una mancha oscura extendiéndose bajo sus dedos. Cayó el silencio, una pesada manta sofocando el ruido. Las enfermeras intercambiaron miradas, cada una leyendo la tensión y el miedo en los ojos de la otra. El soldado con la herida avanzó tambaleándose, su voz apenas un susurro. «Por favor, necesitamos ayuda». La urgencia en su tono sacó a las enfermeras de su aturdimiento. Corrieron a su lado, la adrenalina encendiendo sus movimientos. El soldado herido cayó al suelo, jadeando por aire, sus manos temblando violentamente. La enfermera se arrodilló a su lado sintiendo el calor que irradiaba de su cuerpo y comenzó a evaluar la lesión. Una profunda herida marcaba su costado, un cruel recordatorio del caos exterior. Mientras trabajaba, el otro soldado permanecía inmóvil, su mirada vagando por la habitación. Había un destello de desesperación en sus ojos, como si estuviera buscando algo más que asistencia médica. La enfermera hizo una pausa, sintiendo un cambio en el aire. «¿Qué pasa? ¿Qué necesitas?» Él vaciló, tragando con dificultad, sus manos temblando. «Nosotros no queremos morfina, solo queremos nieve». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un fantasma, inquietantes y surrealistas. La enfermera parpadeó, momentáneamente sin palabras. La petición era tan inesperada, tan fuera de lugar en medio del caos. «¿Nieve?», repitió, la palabra sabiendo extraña en su lengua. «Sí», dijo él, su voz temblorosa. «Solo queremos sentir algo frío, algo puro». Desvió la mirada, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «El dolor es demasiado». Las otras enfermeras hicieron una pausa, sus manos detenidas en sus movimientos. La habitación se sintió más fría, el silencio más pronunciado. Intercambiaron miradas, inseguras de cómo responder a tal petición. Afuera una explosión distante retumbó, sacudiendo las paredes y rompiendo la quietud momentánea. Las enfermeras se estremecieron, sus corazones acelerados mientras la realidad de su entorno se estrellaba de nuevo sobre ellas. La respiración del soldado se aceleró y la enfermera a su lado sintió la desesperación irradiando de su cuerpo. «Por favor», susurró, «solo nieve». En ese momento cargado, las enfermeras comprendieron la gravedad de lo que pedía. No era solo alivio del dolor físico, era un anhelo por algo que todos anhelaban, un escape del sufrimiento incesante, un momento fugaz de paz en medio del caos de la guerra. La enfermera reunió sus pensamientos, el peso de su súplica asentándose en su mente. Se arrodilló más cerca, su voz suave pero firme. «No puedo traerte nieve, pero puedo ayudar a aliviar tu dolor.
Alcanzó las vendas, que se sentían como una respuesta inadecuada a una petición tan profunda. El soldado asintió, pero sus ojos aún estaban perdidos en algún lugar lejano. Nadie entiende. Las bombas se llevan todo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un eco de dolor colectivo. Las enfermeras intercambiaron miradas, reconociendo la verdad silenciosa que impregnaba la habitación. Cada soldado, cada enfermera, llevaba cicatrices invisibles, forjadas por el peso incesante de la guerra. Mientras la enfermera trabajaba diligentemente para detener la hemorragia, sus manos se movían con una mezcla de urgencia y ternura, una danza de compasión en medio de la desesperación. Podía sentir la respiración del soldado asentarse ligeramente, pero el otro soldado permanecía distante, perdido en sus pensamientos. El tiempo se estiró, elástico y agonizante. La enfermera miró el reloj. Su tic-tac un recordatorio duro de cada segundo perdido en el sufrimiento. Afuera, el sol continuaba su marcha implacable a través del cielo, indiferente a la agitación dentro de las paredes del hospital. Con cada momento que pasaba, la tensión crecía. La presencia de los soldados servía como un recordatorio inquietante del mundo exterior, un mundo lleno de caos y destrucción. Las enfermeras sabían que no solo estaban tratando lesiones, estaban confrontando la fragilidad de la humanidad misma. El soldado herido levantó la vista, encontrándose con la mirada de la enfermera. Hubo un destello de comprensión entre ellos, un reconocimiento silencioso de la carga que todos llevaban. El otro soldado se movió, rompiendo la conexión, pero el momento persistió en el aire, pesado con palabras no dichas. ¿Recuerdas la nieve?, preguntó de repente, su voz rompiendo el silencio. ¿Cómo se sentía en tu piel? ¿Cómo amortiguaba el mundo? La pregunta quedó allí, y las enfermeras intercambiaron miradas, atrapadas en un recuerdo compartido. Era un pensamiento fugaz, perdido en medio del caos de la guerra, pero resonaba profundamente dentro de ellas. Sí, respondió la enfermera suavemente, su corazón doliendo con el peso de la nostalgia. Lo recuerdo. En ese momento, los gritos y gemidos se desvanecieron en el fondo, reemplazados por la frágil belleza del recuerdo compartido. Afuera, el mundo se desmoronaba, pero dentro de los confines de esa habitación encontraron una breve conexión. Un recordatorio de lo que significaba estar vivo, sentir, esperar, incluso frente a la desesperación. Los ojos de los soldados brillaron con un destello de algo raro. «Eso es todo lo que queremos», dijo, su voz apenas un susurro. «Solo un momento para respirar, para recordar». Mientras la enfermera continuaba su trabajo, el peso de su humanidad compartida llenó la habitación, una promesa silenciosa de que, en medio del caos, todavía estaban conectados por los más simples de los deseos. La tensión que se había acumulado en el aire comenzó a suavizarse, aunque solo fuera ligeramente, mientras se aferraban a ese destello de esperanza en medio de las sombras. La urgencia en su tono sacó a las enfermeras de su aturdimiento. Corrieron a su lado, la adrenalina surgiendo a través de sus venas como fuego. Una enfermera, con las manos temblorosas pero firmes, se arrodilló junto al soldado, su mente repasando rápidamente los protocolos que había memorizado pero nunca practicado bajo circunstancias tan terribles. El aire se espesó con el olor a sangre y desesperación, cada respiración un recordatorio de las vidas pendiendo de un hilo. «¿Dónde te duele?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El soldado jadeó, sus dedos apretando la herida con más fuerza, como si intentara mantener su vida unida con pura voluntad. Se encontró con sus ojos, y por un breve momento compartieron una comprensión tácita, una conexión forjada en el caos de la guerra. «Aquí», logró decir, la palabra escapando de sus labios como una oración. Con un movimiento rápido, la enfermera alcanzó un paño limpio, pero sus manos tropezaron ligeramente, traicionando su ansiedad. Otra enfermera se unió a ella, una presencia calmada en medio de la tormenta, su voz firme, reconfortante. «Te cuidaremos, solo respira». El soldado asintió, su respiración acelerándose, y la enfermera sintió su corazón acelerarse en respuesta. Afuera, el golpe distante de la artillería se sentía como un redoble de tambor de condenación,
un recordatorio del mundo más allá de estas paredes. Los soldados habían entrado tambaleándose desde ese caos, y aquí estaban, buscando desesperadamente refugio. Era una yuxtaposición surrealista, el infierno de la guerra chocando con la frágil esperanza de sanación interior. Mientras extraían cuidadosamente la camisa del soldado para examinar la herida, el otro soldado, que había permanecido junto a la puerta, comenzó a temblar. Parecía congelado, su mirada fija en el caos ante él, su cuerpo atrapado en un momento de incredulidad. Las enfermeras lo notaron, sus ojos parpadeando hacia su rostro pálido. ¿Estás herido?, se aventuró una de ellas, su voz rompiendo el silencio que los envolvía. Sacudió la cabeza lentamente, sus ojos abiertos y vidriosos. No, estoy bien. Solo... no puedo. Su respiración se entrecortó, y la enfermera reconoció los signos de un ataque de pánico. Lo había visto antes, en los rostros de otros que habían presenciado horrores que ningún ser humano debería soportar. «Mírame», dijo, su voz calmada pero firme. «Estás a salvo ahora. Concéntrate en mi voz». La respiración del soldado comenzó a asentarse mientras fijaba sus ojos en ella, pero dentro de él rugía una tormenta. Los gritos de sus camaradas resonaban en su mente. La visión de amigos caídos reproduciéndose como una película inquietante. Estaba dividido entre su propia angustia y la urgente necesidad de apoyar al soldado herido junto a él. Las enfermeras se movían rápidamente, sus manos trabajando con precisión, suturando la herida del soldado, produciendo un sonido rítmico que se sentía extrañamente reconfortante en medio del caos. Con cada tirón del hilo, la tensión en la habitación parecía fluir y refluir. Surgió un ritmo, una cadencia salvavidas a la que tanto enfermeras como soldados podían aferrarse. El soldado herido hizo una mueca, pero una mano suave en su hombro ofreció tranquilidad. «Lo estás haciendo muy bien. Solo un poco más», susurró, su voz un salvavidas en el tumulto. Los minutos se sintieron como horas, y cuando las suturas finalmente cerraron la herida, un suspiro de alivio recorrió la habitación. Los ojos del soldado se cerraron por un momento, su cuerpo relajándose, la carga del dolor temporalmente aliviada. Pero el alivio no duró mucho. El otro soldado, aún de pie congelado cerca de la puerta, soltó un grito que destrozó la frágil calma. «No, no, no me dejes». Su voz se quebró, reverberando contra las paredes como una súplica desesperada. La enfermera que había estado concentrada en suturar se giró bruscamente, su corazón acelerado ante el estallido repentino. «Estás bien», dijo, moviéndose hacia él. «Estás a salvo aquí». Pero en lo profundo sintió el peso de la incertidumbre. ¿Cómo tranquilizar a un hombre que ha vivido lo inimaginable? Mientras se acercaba, él retrocedió, sacudiendo la cabeza. No puedo perderlo a él también». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y el pánico que surgió dentro de él se volvió palpable. Era contagioso, extendiéndose como fuego entre las enfermeras que ya estaban tensas por el miedo y la ansiedad. El primer soldado, ahora vendado pero aún frágil, percibió el cambio. «Estoy aquí», susurró, su voz suave pero firme. «Estoy vivo». La simple afirmación quedó suspendida en el aire, un hilo frágil conectándolos a todos. El otro soldado vaciló, su respiración atrapándose mientras absorbía las palabras. Por un momento fugaz, el caos exterior se desvaneció, reemplazado por un vínculo forjado en trauma compartido. Las enfermeras podían sentir el cambio, la pesadez de la habitación levantándose lentamente. Habían presenciado un momento de humanidad, un destello de conexión en medio de la oscuridad. Volvieron a sus rutinas, ajustando vendajes, revisando signos vitales, sus acciones puntuadas por los suaves sonidos de la respiración. Cada respiración era un recordatorio de vida, y dentro de ese recordatorio yacía la esperanza. Sin embargo, la atmósfera permaneció cargada. Afuera, el retumbar distante de la artillería continuaba, un recordatorio constante de que la guerra no había terminado. Las sombras en las paredes parecían extenderse y contraerse con cada momento que pasaba, como si hicieran eco del latido de quienes estaban dentro.
Las enfermeras se sorprendían mirando hacia la puerta. La anticipación de más soldados heridos inundando un peso que presionaba sobre sus hombros. A medida que el tiempo se extendía, otro soldado fue traído, su rostro contorsionado de dolor. El aire se espesó nuevamente con el olor a sudor y miedo. Las enfermeras entraron en acción, pero esta vez había una comprensión silenciosa entre ellas. Habían presenciado la fragilidad de la vida, el peso de la desesperación y, sin embargo, dentro de eso, también habían captado algo poderoso, un destello de solidaridad en medio de la tormenta. Las horas se derritieron en una eternidad, los sonidos del mundo exterior, un recordatorio constante de que todavía estaban enredados en una guerra que no los dejaría ir. Las enfermeras continuaron su trabajo, el ritmo de sus movimientos como un latido en el caos. Cada soldado que entraba era recibido con la misma compasión, la misma determinación de sanar, de salvar. Pero dentro de ellas, bajo sus máscaras de calma, el peso del trauma colectivo comenzó a asentarse. Todas eran solo seres humanos en las garras de una realidad inimaginable. Habían suturado heridas y reparado almas, pero las cicatrices de la guerra, tanto visibles como invisibles, permanecerían mucho después de que el último soldado hubiera sido tratado. Mientras el sol se hundía abajo en el cielo, proyectando largas sombras a través del hospital improvisado, las enfermeras intercambiaron miradas llenas de miedos no expresados. La tensión era palpable, haciendo eco de la incertidumbre de lo que les esperaba. Estaban unidas no solo por el deber, sino por un hilo inquebrantable de experiencia compartida, cada una consciente de que los momentos que habían vivido resonarían en sus corazones para siempre. En esa luz tenue encontraron un destello de esperanza en medio de la oscuridad sofocante, una determinación silenciosa de enfrentar lo que viniera después, juntas. La urgencia en su tono sacó a las enfermeras de su aturdimiento. Corrieron a su lado, la adrenalina surgiendo mientras procesaban la vista ante ellas. La habitación, ya abarrotada con los ecos del sufrimiento, pareció encogerse aún más mientras se reunían alrededor del soldado. Su piel estaba resbaladiza de sudor y cada respiración laboriosa parecía robarle su fuerza. En silencio, intercambiaron miradas rápidas, su resolución endureciéndose. Una enfermera, con las manos temblorosas pero firmes, deslizó sus dedos bajo el brazo del soldado, guiándolo hacia un catre improvisado en la esquina. El peso de su cuerpo presionaba contra ella como un ancla, y ella luchaba por mantener su compostura. La respiración del soldado se entrecortó, y por un momento el tiempo se estiró fino. Sus ojos se movían por la habitación, asimilando la escena. ¿Dónde está el médico?, jadeó, el pánico tensando sus rasgos. Otra enfermera, con el ceño fruncido de preocupación, sacudió la cabeza. «Están haciendo todo lo que pueden», respondió suavemente, pero la duda entrelazaba su voz. ¿Tendrían que cargar con el peso del destino de este soldado solas? El soldado herido hizo una mueca, su mano temblando mientras la levantaba para revelar la herida bajo sus dedos. Carmesí oscuro se filtraba a través de la tela de su uniforme, un marcado contraste contra el verde descolorido del material. La vista envió un escalofrío por la columna de la enfermera más cercana, quien tragó con dificultad, reprimiendo la bilis que subía por su garganta. «Necesitamos detener el sangrado», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Miró alrededor de la habitación en busca de suministros, su mente acelerada. Los estantes estaban casi vacíos, restos del caos que se había desarrollado durante las últimas horas. Un silencio pesado los envolvió, espeso de tensión. Los otros soldados que habían entrado con él permanecían en el umbral, sus expresiones una mezcla de miedo y desesperación. Estaban atrapados en un mundo de incertidumbre, donde la línea entre la vida y la muerte se difuminaba con cada momento que pasaba. La enfermera se arrodilló junto al catre, sus manos temblando mientras alcanzaba una venda, el envoltorio estéril crujiendo en su agarre. El sonido pareció hacer eco en el silencio, un recordatorio de cuán frágil era realmente su situación. Presionó la venda contra la herida del soldado, su respiración atrapándose cuando él jadeó de dolor.
«Quédate con nosotros», murmuró, su voz un hilo de consuelo en medio del caos. La mirada del soldado se fijó en la suya, y por un instante, el mundo exterior se desvaneció. Ella podía ver el destello de miedo detrás de sus ojos, las súplicas tácitas de ayuda. Era una vulnerabilidad que destrozaba las barreras dentro de ella, un recordatorio de la humanidad que todos compartían, incluso en una tierra destrozada por la guerra. «Por favor», susurró de nuevo, la palabra un eco frágil de su desesperación. «Nosotros necesitamos morfina». La enfermera asintió, pero la verdad pesaba en el aire. Se les había agotado. No vendría más alivio del dolor, al menos no a tiempo. El pensamiento se retorció en su estómago y luchó contra el impulso de apartar la mirada. En cambio, se concentró en el rostro del soldado, buscando cualquier señal de esperanza en medio de la desesperación. Afuera, el sonido de explosiones retumbaba, vibrando a través de las paredes del hospital improvisado. Cada explosión era un recordatorio de la guerra que rugía, mucho más allá de los confines de su santuario improvisado. Las paredes temblaban y el polvo caía del techo, añadiéndose a la atmósfera sofocante. Unos momentos se extendieron en una eternidad mientras las enfermeras trabajaban en silencio, sus movimientos mecánicos pero llenos de una urgencia subyacente. Otra enfermera, con sus manos trabajando hábilmente, intentaba vendar a otro paciente cercano, pero sus ojos parpadeaban de vuelta al soldado. Sintió el peso de su situación compartida presionando sobre ella, apretando su garganta. Entonces, una voz rompió la neblina de ansiedad. «¿Qué podemos hacer?», preguntó uno de los soldados en la puerta, su expresión una mezcla de impotencia y determinación. La enfermera hizo una pausa, su corazón doliendo. «Mantengan la calma. Manténganse concentrados. No podemos perder a nadie más». Como para enfatizar sus palabras, el soldado en el catre jadeó, su respiración entrecortándose mientras el dolor lo atravesaba. La enfermera presionó más fuerte sobre la herida, sus dedos temblando contra la presión. Cada segundo se sentía como una eternidad, y no podía sacudirse la sensación de estar atrapada en un ciclo interminable de desesperación. «Mírame», insistió, su voz rompiendo a través de la cacofonía de gritos y disparos distantes. «Vas a estar bien. Estamos aquí». Sus ojos, vidriosos y llenos de miedo, buscaron los suyos en busca de tranquilidad. Por un momento, ella creyó en sus palabras, convencida de que la esperanza podía penetrar la niebla de la desesperación. Pero mientras presionaba sobre la herida, sintió la vida drenándose de él, y su propia respiración se atrapó en su garganta. Afuera, el caos aumentaba, y el suelo se sacudía bajo sus pies. Una explosión distante hizo eco, y sintió que cada alma en la habitación contenía el aliento. Los soldados en la puerta intercambiaron miradas ansiosas, sus rostros pálidos con el peso de lo que yacía más allá. «¿Por qué siguen pidiendo nieve?», estalló uno de los soldados, rompiendo el silencio. La pregunta quedó suspendida en el aire, perpleja y inquietante. Nieve. Lo absurdo de ello envolvió sus pensamientos y frunció el ceño, luchando por entender. «¿Qué quieres decir? Quieren nieve en lugar de morfina», respondió, su voz teñida de incredulidad. «Dicen que adormece el dolor, que trae alivio». Un pesado silencio cayó sobre la habitación nuevamente, cada enfermera intercambiando miradas llenas de una mezcla de desconcierto y tristeza. El pensamiento de soldados pidiendo nieve, un símbolo de inocencia y frialdad, en lugar de medicina, se sentía como un giro cruel del destino. El soldado en el catre respiró entrecortadamente, sus ojos revoloteando. «Hace demasiado calor», murmuró, mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse. Cada enfermera sintió el escalofrío de la desesperación acercándose. Con cada segundo que pasaba, la distancia entre ellas y el mundo exterior parecía estirarse. El peso de su responsabilidad presionaba como una manta sofocante. Lo estaban perdiendo, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Mientras los párpados del soldado se cerraban, la habitación se desvaneció en silencio, llena solo con el débil sonido de sus respiraciones compartidas. La tensión persistía, espesa y sofocante,
Las enfermeras mantuvieron su posición, ancladas en su propósito incluso mientras las sombras se cerraban a su alrededor. Finalmente, un susurro rompió la quietud. No hay elección, solo lo que podemos hacer. Y con eso, reunieron lo poco que quedaba de su fuerza, sabiendo que incluso en los momentos más oscuros, continuarían luchando, juntas. Un silencio cayó sobre el hospital improvisado, pero era un silencio espeso de miedo no expresado e incertidumbre. El aire teñido con el olor metálico de la sangre mezclado con antiséptico, creando una atmósfera pesada que pesaba sobre cada corazón presente. Los sonidos distantes del conflicto exterior pulsaban como un latido distante, un recordatorio sombrío del caos del cual los heridos habían huido. El primer soldado yacía en el catre, su respiración laboriosa, cada jadeo, un recordatorio doloroso de su lesión. La enfermera a su lado evaluó la herida abierta, la bilis subiendo por su garganta, mientras intentaba concentrarse en la tarea en cuestión. Sintió la frescura del paño que había logrado agarrar antes, su textura áspera contra sus dedos. Con cada momento que pasaba atendiendo a este soldado, sintió los pelos en la parte posterior de su cuello erizándose, la mirada temblorosa del otro soldado penetrando a través de la neblina de adrenalina. «Respira conmigo», instó al soldado, su voz baja y firme. «Entra y sale, así», demostró inhalando profundamente y rezó para que él siguiera su ejemplo. Los ojos del soldado permanecieron fijos en los suyos y por un momento fugaz el mundo alrededor de ellos se desvaneció. Pero entonces la voz del otro soldado irrumpió, temblando como vidrio frágil. «No puedo hacer esto, no puedo mirar». Era una confesión impregnada de desesperación, una grieta en la fachada que había intentado tan duro mantener. El corazón de la enfermera dolía por él. Podía sentir el peso de su pavor colgando en el aire como una nube de tormenta. «Quédate con nosotros», imploró, sus ojos volando hacia él. «Eres necesario aquí. Esto no ha terminado». Las palabras se sintieron pesadas y al salir de su boca, se preguntó si eran ciertas. ¿Podría algo realmente no haber terminado en un mundo tan empapado de dolor? El soldado a su lado gimió, un sonido que cortó a través del clamor de sus pensamientos. Volvió su atención a él, estabilizándose. La otra enfermera, aún a su lado, asintió, un acuerdo silencioso formándose entre ellas. Eran un equipo, incluso frente al pavor creciente. Mientras limpiaba la herida, sintió el cuerpo del soldado tensarse bajo sus manos. «Lo estás haciendo muy bien. Solo un poco más», tranquilizó, aunque su propio corazón latía pesadamente en su pecho. El ritmo atemporal del cuidado de heridas, limpiar, vendar, evaluar, repetir, se convirtió en un mantra mecánico en medio del caos. Cada acción se sentía tanto vital como fútil, un hilo de esperanza en un tapiz tejido con desesperación. Fuera de su santuario, el eco de movimientos de tropas y explosiones distantes formaba una sinfonía sombría, subrayando la urgencia del momento. La enfermera casi podía sentir las vibraciones a través de las tablas del suelo, un recordatorio de que el mundo estaba vivo con peligro justo más allá de estas paredes. Se estremeció, pero no podía permitir que el miedo se filtrara en sus acciones. «¿Oyes eso?», preguntó el soldado tembloroso, su voz apenas por encima de un susurro. Sus ojos se movieron hacia la puerta, donde las sombras se cernían como si la esencia misma del miedo hubiera tomado forma física. «Es solo la guerra», respondió su compañera, su voz firme. «Estamos a salvo aquí, concéntrate en tu respiración». La tranquilidad se sintió como un velo delgado contra el peso sofocante de la realidad, pero tenían que intentarlo. El soldado en el catre apretó los ojos como si quisiera que el dolor se disipara. La enfermera era agudamente consciente de la tensión creciente. El tiempo se sentía elástico, estirándose y contrayéndose de una manera que se sentía surrealista. Los segundos se transformaban en minutos, y la urgencia en el aire se espesaba como niebla, envolviendo a todos. «¿Por qué no le están dando morfina?», preguntó el soldado tembloroso, el pánico introduciéndose en su tono. «La necesita. No puedo verlo sufrir». La enfermera intercambió una mirada con su compañera. La morfina era escasa,
racionada como si fuera un tesoro, y cada dosis tenía que ser sopesada contra la próxima vida que pudiera pasar por la puerta. «Estamos haciendo todo lo que podemos», respondió, su voz marcada con una mezcla de frustración y compasión. «Tienes que confiar en nosotras, superaremos esto». Sin embargo, incluso mientras hablaba, la duda roía su interior. La realidad de su situación se cernía sobre ellas como una nube oscura, amenazando con tragarlas enteras. Sus propias manos se habían entumecido, el temblor regresando mientras el peso de la responsabilidad presionaba sobre sus hombros. El soldado en el catre gruñó, su respiración entrecortada. «Yo no puedo sentir mis piernas», jadeó, el pánico trenzándose a través de sus palabras. «Quédate conmigo», ordenó suavemente, agarrando su hombro con una mano gentil pero firme, anclándolo. Podía sentir su latido acelerado bajo sus dedos, un tambor frenético haciendo eco del caos de su entorno. «Vas a estar bien, solo aguanta». Pero mientras hablaba, ella también sintió el suelo bajo ellas moviéndose, el tejido de su realidad rasgándose en las costuras. Afuera, los sonidos de la guerra se desvanecieron momentáneamente, reemplazados por un silencio escalofriante que parecía tragarlo todo entero. Entonces, en esa quietud aterradora, una voz se elevó desde las sombras. «Por favor, ¿podemos tener algo de nieve en su lugar?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, infundidas con un tipo de locura que envió escalofríos por su columna. El soldado, que había estado temblando, se giró hacia el sonido, sus ojos muy abiertos de confusión. «¿Nieve? ¿Hablas en serio?». La enfermera sintió una punzada de incredulidad, su corazón acelerándose. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la incertidumbre introduciéndose en su voz. «Nieve», repitió, su voz temblando. «Sería mejor que este dolor. Solo queremos algo para enfriarnos, algo». Era una petición simple que resonaba con el peso de la desesperación. Ambas enfermeras compartieron una mirada, una comprensión silenciosa pasando entre ellas. En ese momento, entendieron que la mente humana podía retorcerse en formas inimaginables bajo presión extrema. El soldado en el catre respiró profundamente, su rostro una mezcla de dolor y anhelo. Y mientras las enfermeras continuaban atendiéndolo, se dieron cuenta de que en esta guerra, en medio de sangre y caos, incluso los deseos humanos más básicos, como el deseo de nieve, podían emerger, revelando la fragilidad del espíritu humano cuando se enfrentaba a la oscuridad abrumadora. En ese hospital improvisado, rodeadas por los ecos de un mundo en guerra, el conflicto se transformó en algo mucho más profundo. Ya no se trataba solo de supervivencia, se convirtió en una búsqueda de consuelo, de un momento de paz, incluso si venía en la forma absurda de nieve. La enfermera se arrodilló junto al catre, sus manos temblando mientras alcanzaba la herida del soldado. El aire a su alrededor se sentía espeso, casi sofocante, y el silencio estaba puntuado solo por el sonido de la respiración laboriosa. Cada inhalación parecía hacer eco en la pequeña habitación, un recordatorio de la urgencia que los envolvía. Presionó sus dedos contra la tela, sintiendo el calor filtrarse, un recordatorio terrible de la realidad que enfrentaban. «Por favor», jadeó el soldado, su voz apenas por encima de un susurro. «No puedo, no puedo». Su corazón dolía ante el miedo en sus ojos. Miró a sus compañeras enfermeras, sus expresiones reflejando su propio pavor. El tiempo se sentía elástico, estirándose y contrayéndose, mientras permanecían en el precipicio de una decisión que podía significar vida o muerte. Con un movimiento rápido, la enfermera rasgó la tela, revelando la herida en toda su crudeza. La vista envió un escalofrío a través de ella, un recordatorio visceral de la fragilidad de la vida. La sangre se acumulaba alrededor de los bordes, oscura y viscosa, y podía sentir el peso del momento presionando sobre su pecho. Se había entrenado para esto, pero nada podía prepararla para la realidad de ver una vida colgando de un hilo. «Sosténganlo firme», instruyó, su voz sorprendentemente calmada a pesar de la tormenta rugiendo dentro. Las otras enfermeras se acercaron,
sus manos encontrando un lugar para apoyar los hombros y las piernas del soldado. Sus dedos temblaban, pero se fortalecieron determinadas a actuar. El silencio creció más pesado, llenando la habitación como una niebla espesa. Cada segundo se estiraba, una línea tensa entre la esperanza y la desesperación. Mientras la enfermera buscaba suministros, su mente acelerada. Los estantes estaban escasos, una indicación sombría del caos que había consumido el hospital de campaña. Encontró un rollo de gasa, con los bordes deshilachados, y una botella de antiséptico, pero el miedo de tener recursos insuficientes roía su interior. «Concéntrate», se susurró a sí misma, respirando hondo, estabilizando sus manos. Vertió el antiséptico sobre la herida, el olor agudo picando sus fosas nasales. El soldado soltó un gemido ahogado, y ella se encogió ante el sonido, su corazón rompiéndose por él. «Solo un poco más», murmuró, esperando que sus palabras le trajeran algo de consuelo. Pero todo lo que veía era el miedo crudo en sus ojos, la desesperación por alivio. Los otros soldados permanecían justo afuera, sombras en el umbral, sus rostros pálidos y demacrados. Intercambiaron miradas, sus cuerpos tensos de incertidumbre. Reinaba el silencio, una retención colectiva del aliento, mientras el peso del sufrimiento de su camarada se asentaba en el aire. «¿Por qué no están aquí todavía?», murmuró uno de los soldados, su voz baja, espesa de ansiedad. La enfermera le lanzó una mirada, esperando calmar su pánico creciente. «Están haciendo todo lo que pueden», respondió, aunque la duda se introducía en su voz. El médico había estado ausente durante lo que parecía una eternidad, y cuanto más tiempo los dejaban para valerse por sí mismos, más la amenaza del miedo los envolvía a todos. El soldado en el catre se estremeció, una ola de dolor lavando sobre él. «Por favor, morfina», suplicó nuevamente, su voz quebrándose. Pero el pecho de la enfermera se apretó ante la petición, sabiendo la verdad que todos enfrentaban. La morfina se había agotado hace mucho, y la mirada de desesperación en sus ojos se sentía como un cuchillo retorciéndose en su estómago. «Nieve», susurró de repente, su voz apenas audible. «Solo quiero nieve». La habitación cayó en silencio, las palabras colgando en el aire como una melodía inquietante. La enfermera parpadeó, momentáneamente sorprendida. Nieve. Estaban a millas de distancia del invierno, del frío que cubría la tierra. El calor en el hospital se sentía como un horno, opresivo y mareante. Miró a sus ojos buscando significado en lo absurdo de la petición. «¿Por qué nieve? ¿Por qué nieve?», preguntó suavemente, su curiosidad rompiendo a través de la tensión. Su mirada se desvió, como si estuviera en algún lugar lejano, perdido en recuerdos. «Es fría y suave, como una manta. No duele». El corazón de la enfermera se retorció de empatía. Podía imaginarlo. El paisaje blanco, sereno, la quietud que seguía a una nevada, la forma en que transformaba el mundo en algo puro e intacto. En ese momento, entendió. Los otros soldados se movieron en el umbral, sus ojos parpadeando con confusión y preocupación. Todavía estaban atrapados en su propia espiral de miedo, pero la súplica del soldado había lanzado un hechizo de quietud sobre ellos. «Nieve», hizo eco uno de ellos, como si probara la palabra, y el ensueño se extendió por el grupo. Todos estaban abrumados, unidos por el peso colectivo del trauma. «¿Puedes aguantar?», instó la enfermera, su voz firme pero gentil. «Haremos todo lo que podamos». Él asintió, aunque el temblor de incertidumbre permanecía. Presionó la gasa contra la herida, aplicando presión. El tiempo pasaba lentamente, cada segundo estirándose dolorosamente, mientras trabajaban en silencio. Los únicos sonidos eran las respiraciones superficiales del soldado y el suave crujido de la tela. En esa quietud frágil, se formó una conexión tácita entre ellos. Ya no eran solo enfermeras y soldados, eran seres compañeros atrapados en el tumulto de la supervivencia. Con cada momento, cada mirada compartida, alcanzaban la esperanza, una forma de escapar de las garras de la desesperación. «Mira», dijo de repente, intentando anclarlos en el presente.
¿Recuerdas cuando tuvimos esa pelea de bolas de nieve el invierno pasado? La risa estalló entre los soldados, un sonido tan puro e inesperado. Hizo eco en la habitación estrecha, llenando el aire con calidez. Por un breve momento, el peso de su situación pareció levantarse, y fueron momentáneamente transportados lejos de los horrores que los rodeaban. La enfermera sintió que la tensión se aliviaba, aunque solo fuera un poco. Continuó aplicando presión, su corazón acelerándose mientras sentía al soldado responder, su respiración volviéndose más regular. Quizás había una manera de encontrar consuelo incluso en medio del caos. Pero el peso aún se cernía, el conocimiento de que estaban luchando contra el tiempo mismo. La enfermera permaneció vigilante, su enfoque inquebrantable. Aún no estaban fuera de peligro, pero en ese momento habían forjado un vínculo que trascendía sus circunstancias. Los ojos del soldado encontraron los suyos, llenos de una mezcla de dolor y gratitud. «Gracias», susurró, y ella sintió la sinceridad detrás de las palabras. Todos estaban al borde de algo primordial, un testimonio de su humanidad compartida frente al sufrimiento inimaginable. El silencio regresó, pesado y espeso, pero ya no era solo desesperación lo que llenaba la habitación. El destello de esperanza se mezclaba con el miedo, una pequeña llama contra la oscuridad. Mientras continuaban su trabajo, el mundo exterior se desvaneció en el olvido, y se convirtieron en el latido de algo mayor, un empuje colectivo contra la marea de la desesperanza. El retumbar distante de la artillería resonó como un trueno, implacable e inquebrantable, recordándole a todos en el hospital improvisado que el mundo afuera todavía estaba en caos. Con cada momento que pasaba, el aire interior se sentía más espeso, el peso de la incertidumbre presionando sobre las enfermeras y los heridos por igual. La enfermera, con las manos temblando ligeramente, devolvió su enfoque al soldado en el catre. Era joven, apenas un hombre, y las sombras del miedo danzaban en sus ojos, un marcado contraste con las luces brillantes y crudas sobre ellos. «Por favor, solo aguanta», susurró, su voz apenas elevándose sobre los sonidos amortiguados de angustia afuera. Sintió el paño fresco deslizarse de sus dedos, cayendo a su lado en un montón olvidado. El soldado la miraba fijamente, sus respiraciones superficiales y desiguales, cada jadeo puntuado por un gemido que resonaba en el silencio. Su corazón se aceleró mientras agarraba el borde del catre, su superficie áspera presionando en sus palmas, tranquilizadora en su solidez en medio del tumulto. «¿Puedes sentir tus piernas?», preguntó, manteniendo su tono tan calmado como pudo manejar. La pregunta temblaba en el aire, una invitación a compartir su carga. Él vaciló, la mirada en sus ojos cambiando de miedo a confusión. «Yo no puedo», finalmente admitió, su voz frágil, como si pronunciar la verdad pudiera destrozar cualquier resolución que le quedara. La enfermera asintió, aunque sus entrañas se retorcieron. Miró hacia el otro soldado, el que había sido incapaz de soportar la vista de su camarada en dolor. Sus ojos estaban fijos en el piso, y podía sentir el tumulto dentro de él, una tormenta de recuerdos, arrepentimientos e impotencia. Deseaba poder alcanzarlo, pero su enfoque necesitaba permanecer en el que aún se aferraba a la vida ante ella. «Tus piernas todavía están aquí», dijo suavemente, intentando anclarlo. «Vas a superar esto». Con cada respiración luchaba contra la marea creciente de desesperación que amenazaba con ahogarlos a todos. Las respiraciones del soldado se hicieron más rápidas, el ritmo caótico. El pánico parpadeó a través de su rostro y sintió su propio corazón tropezar de empatía. «Necesitas respirar conmigo», insistió, desesperada por inculcar algo de calma en la tormenta rugiente dentro de él. «Entra y sale», demostró de nuevo, inhalando profundamente, rogándole que la reflejara. La observó, un destello de resolución encendiéndose detrás de su miedo. Afuera, el mundo pareció estallar de nuevo, una cacofonía de ruido que reverberó a través de las delgadas paredes. El otro soldado se estremeció, el sonido como un disparo a sus nervios ya deshilachados. Podía ver el sudor goteando por su frente, la forma en que sus manos se apretaban en puños a sus costados. «Sáquenlo de aquí»,
gritó de repente, su voz quebrándose con desesperación. «¡No se merece esto!». La enfermera se giró hacia él, su mirada firme pero gentil. «Eres fuerte. Ambos son fuertes», tranquilizó, aunque ella también sentía los temblores de incertidumbre bajo su piel. «Pero necesitas quedarte. Él te necesita». Conocía el poder de la presencia, cómo a veces solo estar allí podía marcar toda la diferencia. Sacudió la cabeza, el peso de la inercia jalándolo hacia la desesperación. «No puedo hacer esto». Las palabras salieron en un torrente, una confesión teñida de vergüenza. Hubo un largo momento de silencio, pesado y espeso, mientras el caos afuera continuaba rugiendo. El soldado en el catre aprovechó ese momento, su respiración atrapándose. «Tienes que quedarte», dijo con voz ronca, su voz cruda, una súplica nacida de la desesperación. «No me dejes». Las palabras colgaron en el aire, pesadas, y la enfermera sintió la gravedad de ese momento. Observó cómo la expresión del otro soldado cambiaba, un destello de realización amaneciendo en sus ojos. «No lo dejes», hizo eco, su voz más silenciosa ahora, un hilo de conexión tejiendo entre ellos. La enfermera aprovechó la oportunidad, su corazón acelerándose con esperanza. «Exactamente», alentó extrayendo fuerza de su vulnerabilidad. «Ambos están en esto juntos, no pueden rendirse el uno con el otro». La tensión en la habitación cambió, un cambio sutil que se sintió como los primeros rayos del amanecer rompiendo a través de una noche brumosa. El soldado en el catre luchó por concentrarse, su mirada parpadeando entre las dos enfermeras, su respiración gradualmente ralentizándose. El otro soldado dio un paso vacilante más cerca, sus manos temblando, pero la intensidad de su mirada se agudizó. «Solo respiren», instó la enfermera, su voz firme, un ancla calmante en medio de la tormenta. Respiraron juntos, el sonido de sus inhalaciones y exhalaciones fusionándose en un ritmo armonioso, un pequeño santuario de quietud en medio del caos. Entonces, algo inesperado sucedió. El soldado en el catre, a través de pura fuerza de voluntad, logró una débil sonrisa. «Nieve», susurró la palabra apenas un soplo de sonido, pero colgaba en el aire como una promesa delicada. Cambiaría esto por nieve cualquier día. La enfermera levantó una ceja, la confusión mezclándose con diversión. «¿Nieve?», repitió, tanto intrigada como desconcertada. «Sí, nieve», insistió, sus ojos vidriándose con el recuerdo, el dolor momentáneamente olvidado. Cuando cae, todo se siente tranquilo, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. El otro soldado asintió, su expresión suavizándose, la tensión en sus hombros liberándose solo una fracción. «Lo recuerdo», dijo, su voz apenas audible. «La forma en que lo cubre todo, la forma en que se siente solo, respirarlo». En ese momento, el ruido del mundo exterior se desvaneció, reemplazado por una camaradería frágil, un recuerdo compartido de paz en medio del tumulto. La enfermera sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de ella, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la luz aún podía ser encontrada, por pequeña que fuera. «Entonces, aferrémonos a eso», instó, su propio corazón aliviándose mientras observaba el vínculo entre los dos soldados fortalecerse. «Respiremos por la nieve, por los momentos tranquilos que encontraremos de nuevo». Afuera los sonidos de la guerra continuaban, implacables e inquebrantables, pero dentro de los confines de su santuario improvisado se asentó una paz frágil. El soldado en el catre, ahora respirando más fácilmente, se aferró al pensamiento de la nieve. El otro soldado permaneció cerca, las barreras entre ellos disolviéndose lentamente. En ese silencio, descubrieron fuerza, una humanidad compartida que trascendía el caos más allá. Y quizás, solo quizás lo llevarían consigo hacia el futuro incierto que les esperaba, sin importar cuán desalentador pareciera.